¿Qué tal? Es un gusto saludarles aquí en La Espuma de los Días. Yo tengo una invitada muy especial que la sigo desde hace mucho en sus redes sociales, en lo que escribe, en lo que dice. Y bueno, pues ella es Shulamit Graver. Qué gusto que nos recibas en tu espacio. Ay, pues yo muy agradecida que se hayan dado la vuelta hasta acá. Me siento como muy afortunada, muy privilegiada. Se los agradezco mucho. Y es que en La Espuma de los Días hablamos siempre de las emociones. Ujú. Y tenemos un día que hablamos con terapeutas y otro día que hablamos de historia de vida, pero contigo se juntan todos los espacios de la espuma porque, bueno, finalmente una de las cosas que cuando quise entrevistarte al principio era por los temas terapéuticos. Sin embargo, después, al estar en Israel, y que te tocara el tema del conflicto, irte a un espacio, te convertiste en un propio testimonio de lo que tú dices en terapia. Pues sí, fue un reto grande, fue un momento complejo, porque realmente, como tú misma lo mencionas, yo digo que en las situaciones límites, en los momentos complejos de la vida, en las crisis, es donde realmente nos damos cuenta que hemos empacado nuestra maleta de la vida. Porque tú vas en la vida empacando recursos, empacando fortalezas, empacando cosas que no te sirven nada, que de repente deberías de sacar. Pero bueno, enfrentarte a una situación que no te iba a pasar, que no estaba en el guión de tu vida, ¿no? Que no ibas a estar en medio de una guerra, en medio de los misiles, pensando tantas cosas que nunca piensas y tengo que correr al refugio, pero ¿qué tal que me llevo mi pasaporte? Porque ¿qué tal que en lo que estoy en el refugio se destruye el departamento y por lo menos tener mi pasaporte en lo que piensas, en lo que no te imaginas? Fueron 12 días muy difíciles porque literal no dormí 12 días en una cama, o sea, era estar alerta. Vamos a poner en contexto a la gente que tú estabas, pues se puede decir de vacaciones, visita a tu familia, con tu nuera, con tu nieto, y de repente estás en un lugar donde empieza a sonar este ruido, sonido que alerta que se tienen que ir a un refugio, pero al principio ni siquiera identificabas tú ese sonido. No lo identificaba porque realmente es impresionante cómo suena, pero también es otro aprendizaje. Estamos como acostumbrados auditiva y visualmente a ciertas alertas de nuestra vida. La alerta sísmica. Exactamente, la alerta sísmica. Después, cuando me di cuenta cómo suenan las alarmas y que aquella primera noche que yo estaba sola, porque yo no estaba en la casa de mi hijo y mi nuera, que efectivamente los ha ido a visitar. Tengo un nietecito de 9 meses. ¿Cada cuánto puedes ver un nieto que vive tan lejos? Yo venía de Madrid, que había dado una conferencia allá, y como decimos, ya que cruzamos el charco, pues nos damos una vueltecita. Y yo estaba en un departamentito sola haciendo mi vida. Y esa noche que empezó todo, cuando yo desperté a las 7 de la mañana y a las 3 de la madrugada habían empezado a sonar las alarmas, me encontré con una de mensajes en mi celular de mi hijo, de amigas de Israel, hasta de gente de México. ¿Cómo estás? Y yo ni en cuenta. Y estaban preocupados de cómo no lo escuché. Y yo creo que es ese fenómeno de que son alertas que no registramos. Y bueno, ahí empezó el corre, mamá, y vente a nuestra casa. Y literal, abrí la puerta del Airbnb donde estaba. No había un ser humano vivo, caminando. Era yo la única. Y dije, ¿y ahora cómo corro? Recuerdo esta sensación de angustia que le llamé a mi esposo a México y le dije, por favor, no me cuelgues por si me muero en el camino. Era 15 minutos de camino. No había más que caminar o correr. No tenía transporte, no tenía cómo ir. Era arriesgarte y correr. A ver, arriesgarte a que yo no conozco cómo funciona, arriesgarte a que caiga un misil. Pero no había una farmacia, no había un supermercado. Después me enteré que por protocolo los supermercados no deben de cerrar porque abastecen ni las farmacias. Pues en esta ocasión hasta eso estaba cerrado, porque en el camino quería yo comprar algo de víveres que no tenía suficiente en mi nuera y literal no estaba abierto. Entonces llegué, esa sensación la recuerdo, del pecho apretado corriendo, y bueno, ya que llegué respiré, no,
tenía ni 5 minutos que llegué, que sonó la alarma y corrí al refugio. Y una de las cosas más difíciles que viví realmente fue que de los primeros misiles que sí cayeron, porque bueno, no pueden detectar todos ni explotar todos con este sistema que tienen allá, La cúpula. la cúpula de hierro, de los primeros que cayó en el edificio de junto a 50 metros y lo atravesó. O sea, tengo las fotos de cómo atravesó el misil. Y entonces sentir esa vibración, que se hayan roto todas las ventanas, ver pedazos de misil en el piso cuando bajamos a ver lo que pasó, porque lo sentimos muy cerca, empieza esta sensación como yo digo, que no te pasa hasta que te pasa. Entonces, no sientes un misil tan cerca hasta que lo sientes, hasta que cae. Entonces ya ese sistema de alerta del cuerpo ya es muy difícil porque ya cayó muy cerca. Sí, fíjate que al seguirte en las redes y que yo tengo muy presente esta parte donde tú muestras dónde cayó el misil y volteas tu celular y están desayunando. Y cómo tomar esta experiencia, porque yo no sé cómo, porque tu imagen iba cambiando, tu voz se iba transformando, ¿no? Tú manteniéndote en contacto con todos nosotros los que te seguimos. Sin embargo, tus emociones, tu salud, tu pensamiento, todo iba cambiando porque empezaste como muy positiva en esta parte de, así está el mundo, por acá se está destruyendo, pero esta es nuestra realidad que podemos construir. ¿Cómo permanecer con una realidad diferente a las que tus ojos ven? Es difícil porque también el cansancio, hablando de este espacio que hablan de emociones, acuérdate que el no dormir, porque hoy se sabe de que la salud del sueño es importantísima. La ecología. De hecho, tengo una muy amiga que es doctora funcional y muy experta en sueño, que me hablaba y me decía, estoy preocupada por tu privación de sueño. Y yo le decía, ¿cómo te puedo decir que no es mi tema más preocupante en este momento, no? A ver, sí es un tema, pero lo que tú dices es que las emociones también empiezan a hacer su efecto, te empiezas a poner más sensible. Y entonces es curioso porque es muy cierto esto que mencionas. Coexistía la tragedia, el trauma, la guerra, o sea, mencionar que estábamos en una guerra, pero al mismo tiempo, pues, mientras no hay guerra, o sea, hay guerra, pero mientras no está la alerta, El viene un ataque. misil, el ataque encima, te tomas un café, te sientas en el pastito, paseas al bebé, sacas al perro. Y a lo mejor tenemos esta imagen de guerra que no se respira, que no hay un minuto, pero yo he dicho mucho en mis redes que coexiste el trauma con la vida. Y nos han enseñado a pensar que no puede coexistir. Incluso cuando yo trabajo con personas que han tenido pérdidas, me recuerdo un señor con el que estaba trabajando en plena pandemia, que me dijo, es que ayer perdí a mi padre y hoy me comí un chocolate y me siento muy culpable. Y yo le decía, es que a ver, esa es la vida. Está la pérdida y el chocolate. Está la guerra y donde yo estaba, donde vive mi hijo, es así como un complejo que tiene cafecitos, restaurancitos y algunos hasta abren. Esa es la resiliencia que tienen allá. Llega, no todos, pero algunos abrían y entonces a las 12 del día decías, no está sonando la alarma, me tomo un café. ¿Cuál es el peor escenario? Que suene la alarma. Son 2 alarmas. La primera es la que te avisa que se lanzaron los misiles y tienes 15 minutos de tiempo a levantarte del café y subirte. Y luego suena la segunda, que es la del minuto y medio, que realmente ya tienes un minuto y medio porque el misil no fue detectado por la cúpula de hierro, no lo pudieron desarmar en el cielo y va a caer en algún punto. Entonces tienes un minuto y medio para correr al refugio. ¿Cómo manejas el miedo? ¿Cómo manejas estas posibilidades de puedo morir, pero también está mi nieto, pero ¿dónde está mi hijo? Pero
¿sabes? Son muchas emociones. Esas emociones, porque luego nos preguntan, ¿y tuviste miedo? Bueno, pues, o sea, pasan todas las emociones por uno, pero ¿cómo lidiar con estos pensamientos que llegan a ti? Porque son escenarios a veces catastróficos. Catastróficos. Y esa es la palabra. Precisamente entre misiles, por ejemplo, sobre todo en la noche, hay estudios que han mostrado que en la noche los pensamientos giran mucho más fuerte. Por eso tenemos a veces pesadillas, sueños. En alguna ocasión lo consulté con un neurólogo porque me interesaba este fenómeno. Me dijo algo que nunca olvidé. Los grandes creadores de la historia de la humanidad han hecho sus grandes creaciones de noche en las madrugadas, que es cuando la mente enloquece, para positivo y para negativo. Entonces, sí, entre misiles, sobre todo en la noche, me venía estos pensamientos de, híjole, sí será que no cayó un misil en esta zona, sí será que la incertidumbre de cuándo va a acabar esto, cuándo iba a poder regresar mi hijo, porque estaban cerrados el espacio aéreo y los puertos, ¿no? Entonces, eso de que se fue 2 días él de trabajo y regresaba pasado mañana, que fue el día que empezó y no pudo regresar hasta 10 días después, son muchas incertidumbres que manejas al mismo tiempo. Y un poco lo que yo sugiero en hacer en este tipo de momentos es acortar la longitud de tus pensamientos. Porque la ansiedad es eso, la longitud de tus pensamientos. Entonces tienes que regresar y decir, a ver, hoy aquí estoy bien, hoy es martes, han caído 4 misiles, ya son las 7 de la noche, estamos sobreviviendo, así. Es difícil, sí, es muy difícil, pero ¿sabes qué? Al cerebro le da lo mismo pensar en positivo que negativo. Sí. Y de nada sirve irnos al club de los pesimistas y de lo negativo y de aquí nos vamos a morir, porque entonces también se ha demostrado que 95% de tus pensamientos catastróficos no van a ser como los estás pensando, ¿no? Entonces hay que regresar al hoy y decir, ¿qué puedo controlar? Esa es una de las respuestas que te quiero dar. ¿Qué puedo controlar de lo incontrolable? Casi nada. Casi nada, pero ¿qué crees? El ser humano enloquece, sobre todo cuando pierde el control. Porque todos necesitamos cierto control. Tú tienes que saber que hoy te despiertas, agarras tu carro, tienes planeada esta entrevista, de esto. O sea, no podemos vivir en un caos. Bueno, ¿qué sí puedo controlar? Bañarme, comer, preparar qué voy a comer, porque también eso es muy importante. No llenarme de chatarra, comer proteína que me nutra, a qué horas me baño para sentirme bien, tus necesidades básicas. Tienes que recurrir a lo elemental que sí puedes controlar para tener un poquito de paz. Algo que me llamó la atención en tus conversaciones que tenías con nosotros era esta parte donde dices que hubo una parte en el momento en que estabas en Israel que te regresó al tiempo de tu secuestro. ¿Cuál fue esa parte y cómo? ¿Por qué? Mira, te voy a decir, en 18 años desde mi experiencia de secuestro no me había pasado. Pero la modalidad sobrevivencia se pegotea como un imán. Se vuelve a despertar esta sensación de estar en modo sobrevivencia. Y entonces empecé a tener esta misma sensación que tenía en mi secuestro de estaré aquí 3 meses, 1 año, va a acabar, lo mismo de la guerra. O sea, me quedaré en Israel. ¿Qué pasó con todas mis citas? O sea, yo llegué mucho después de lo que tenía planeado. Yo ya tenía conferencias, que era la ponente de una conferencia. Hice un curso. Es que sí, pero otras cosas presenciales no llegué. Y yo siempre he sido como muy responsable. Ya tenía un reto en línea que dije, lo tengo que llevar a cabo. Entonces es entretener, usar tu creatividad, es decir, ¿cómo no fallo? Entonces, ¿Tus salvavidas? Es un poco tu salvavidas. Hay que tratar de mantener la mente ocupada. A ver, no te puedo decir que te da la vida para sentarte a leer un libro. No. Ni para aprender la televisión y ver una película de 3 horas. Pero para cosas cortas que van surgiendo en tu vida cotidiana, tienes que usar tu mente. Me ayudaba mucho mi nieto, porque una sonrisa de un niño. Y entonces, pero fíjate que hasta él le afectaba, porque
como mucha gente le comento, o sea, no creas que suena la alarma y es como tu despertador para irte a tu clase de pilates temprano, ¿eh? No, 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 no. Te estoy hablando de que yo pensaba la gente que está mal del corazón. Es que el corazón a las 3 de la madrugada con ese sonido, es ahí viene. Pero es una alarma de puedo morir. Es una alarma, puedo morir. Es una alarma de ahí viene un misil, ¿dónde va a caer? Así es. Y entonces estás dentro del refugio, a veces hay señal, a veces no, y estás literal chateando y viendo las noticias como para saber a dónde cayó. Yo tuve 5 amigas, no creas que tengo tanta gente conocida allá, pero imagínate que 5 amigas perdieron sus casas. Sí. Muy cerca. Sí, sí. O sea, están bien, estaban en el refugio, salvaron su vida, pero perdieron sus casas. En esta parte donde, y hay que contarle a la gente que no sepa, y la pueden buscar en todas sus redes, vienen todas sus historias ahí, de cuando fuiste secuestrada porque fuiste confundida mientras saliste a correr y te llevaste. Que hay una gran diferencia porque en aquella puedes morir en Israel por un misil, pero en un secuestro es diferente el modo supervivencia. Pues no creas tanto, porque estás con sociópatas que pierden el control en cualquier momento. Y en algún momento me iban a cortar un dedo, luego logré que no me lo corten, pero en otro momento me pusieron una pistola y me van a matar. Entonces, esta sensación de que en cualquier momento ya no estás y de que tu vida está realmente en peligro es parecida. O sea, es diferente el peligro, pero la sensación de me puede pasar algo y me puedo morir es parecida. Eh, a mí me llama en la historia de tu secuestro, ¿cómo pudiste tener cordura? Sí. ¿Cómo pudiste tener control de lo que sí te toca a ti? Al grado de que el secuestrador prácticamente se enamora de ti. La verdad, sí, sí, prácticamente sí. Se enamoró de ti. Sí, sí, yo creo que se enamoró de esta parte como no un amor de que quería hacerme algo físicamente hablando, pero sí un amor como de impacto, de cuando una persona te impacta, eso sí sentí. Y realmente creo que eso tiene que ver con el síndrome de Estocolmo, que se genera un vínculo que ahora lo entiendo, lo había leído mucho, pero lo entiendo perfecto. Porque Es en ambos lados, ¿verdad? es en ambos lados, porque conectarte es una forma de sobrevivir. Es en ambos lados. Te da curiosidad la vida del otro. Digo, a mí no me pasó que me enamore, pero sí tenía una genuina curiosidad sobre su vida. ¿Sentiste compasión Sentí genuina en algún momento por tu secuestrador? Sí, fíjate que justamente anteayer me hicieron una pregunta que me hizo reflexionar en ese momento porque tuve la oportunidad de ir a presentar un libro y estábamos hablando de resignificar momentos difíciles de vida. Y entonces una persona del público hizo un comentario y dijo que si la resignificación necesariamente va de la mano del perdón. Y como que me hizo pensar. Justo te iba a preguntar del perdón. Es que lo relaciono con la compasión. Justamente me hizo pensar si haber resignificado mi historia de secuestro tiene que ver con perdonar a los secuestradores. Y bueno, en ese momento, y he tenido rondando la pregunta, llegué a la conclusión que no. O sea, no necesariamente tienes que perdonar para resignificar, pero es mejor perdonar. Entonces pensé que yo sí perdono a mis secuestradores. ¿Sabes lo que significa el perdón? Bueno, sí sé, pero dime tú qué significa. Aquí hablamos mucho de perdón, por eso cada que tenemos oportunidad le decimos a la gente que perdón no se trata de la otra persona. Es de ti. Se trata de uno. Perdonar no significa que no ocurrió. Perdonar no significa que no sean culpables y responsables o responsables. Perdonar no significa que no tengan que pagar, ¿no? Perdonar significa decir, no me debes nada. Suelto. No, suelto. Suelto, porque ¿sabes cuándo perdonas? Y por eso te comento de esta pregunta que me hicieron que me dejó pensando. ¿Y cuándo eres compasivo? Cuando realmente tienes curiosidad
por quién es el otro y por la vida del otro. Y cuando ves que en sus limitados recursos y en sus limitadas posibilidades, eso es lo que supo y pudo hacer, no justificas lo que hace, pero lo perdonas. Ah. Esa es su energía, esa es su posibilidad, eso es lo que sabe. ¿De qué se enamoró de ti? Yo creo que se enamoró de la parte que le impactó mi curiosidad y mi atrevimiento por su vida. Porque él me dijo, nadie me había hecho esa pregunta. Y realmente yo sí tenía curiosidad. Estar frente a un secuestrador era una oportunidad de entrevistarlo, de entender qué se necesita para ser secuestrador. Pero te querían cortar un dedo. Sí, me quería cortar, pero después, y ahí entendí y dije, a ver, ojo, los sociópatas son sociópatas, de que tienen pequeños momentos, porque la sociopatía es esta enfermedad en el que no hay compasión y te pueden hacer lo que sea, pero hay pequeños momentos que puedes intervenir. ¿Por qué a ti? Porque, ¿Por qué a ti en las bombas? ¿Por qué a ti en el secuestro? ¿Por qué a ti? ¿sabes qué? Ya me lo estoy cuestionando. El otro día me decía una amiga muy espiritual, deberías de hacer una hipnosis, un ejercicio muy fuerte y pedirle al universo que si no has acabado de aprender las lecciones que tenías que aprender de la vida, te las mande más suavecitas. No sé si de veras me he preguntado qué me estará faltando aprender, por qué he tenido que estar en situaciones así. Y por otro lado, lo que me decía toda la gente es Dios, el universo, en lo que queramos creer, la fuerza divina te puso ahí, porque hubiera sido complejísimo que esté sola mi nuera con mi nieto en una situación así. Sí. Y aparte el perro y el gato, que son otro tema, parte de la familia, entonces ella tenía que haber huido o alguien se tenía que haber compadecido y haberla tomado, no se podía haber quedado ahí sola, entonces tenía yo que estar ahí. En algunas de las, bueno, fíjate, dices, tenía que estar ahí en esta parte de Israel y en el secuestro. Pues también pienso a quién le salvé la vida, porque realmente sí estoy convencida que fue un error por toda la logística y cómo se dio toda la situación. Entonces, pienso, ¿a quién le salvé la vida? ¿Quién tenía que haber estado ahí? Nunca Que tal supiste. vez nunca supe. ¿Qué Pero sí, política iba? pero sí me lo dijeron que era una política que iba a estar, hay mucha gente cerca de aquí que conozco políticos, muy cerca, que salen a caminar y podían salir a correr. Pero fíjate algo muy importante. Esto lo he contado pocas veces, pero te lo voy a contar aquí a ti en exclusivo. Yo perdí la fe y porque dije, a ver, si me dijeron que estuve en el lugar equivocado, el día equivocado, a la hora equivocada, no existe Dios. Y en el día que nosotros celebramos la salida de los judíos de Egipto, el paso de la esclavitud a la libertad, la Pascua judía, el Pesaj, como le llamamos. Si todo eso pasó y yo tengo que estar encerrada, el día que yo hacía la noche en mi casa para celebrar algo, entonces perdí mucho la fe. Y cuando salí, mi familia estaba muy preocupada por mi postura frente a Dios y frente a la fe, muy preocupados. No es que sean religiosos, pero son mucho más tradicionalistas. Pasaron los meses y seguían muy preocupados. Existe una tradición entre nosotros que cuando vives algo muy difícil, al otro día vas al templo y le agradeces a Dios que lo pasaste. Entonces mi esposo quería que vayamos al templo y fuimos. Y yo me sentía tan incómoda y soy tan rebelde cuando algo no me hace sentido que me salí. Y fue en shock. Bueno, tiempo después vino a México no sé cómo llamarlo, pero vamos a llamar el equivalente para que me entiendan, como si el Papa hubiera venido a México y vea muy... Que era un rabino muy... Era un rabino de esos iluminados sabios que viaja por el mundo y ve a muy poca gente. Entonces, mi esposo me consiguió una cita y yo estaba súper enojada. Entonces, por favor, quiero que vengas. Bueno, iba yo con una cara de... Luego siento que esa gente es bueno en leer y ahí es donde descubren. Entonces dije, voy a poner una cara de palo, no vas a ver. Bueno, y sí me cambió la vida lo que me dijo, lo he contado pocas veces. Me dijo lo siguiente, me dijo, tú estás enojada con Dios porque viviste algo injusto, una experiencia que no te tocaba vivir.
Pero yo te quiero decir algo muy importante. Él te puso en una experiencia que sabía que ibas a sobrevivir y saber lidiar con ella para salvarte de una con la que no ibas a poder. Y ahí empezó mi mente a girar. A lo mejor me iban a atropellar corriendo. A lo mejor iba a pasar algo a mis hijos, porque una vez que te secuestran, la familia ya no se puede mover de la casa hasta que sales. Ujú. Y ahí me reconcilié Fíjate. con el universo y dije, si me iba a pasar algo con lo que no iba a poder, y me puso Dios en esta experiencia que tal vez sabía que yo iba a poder negociar, estoy en paz. Y ahí regresé a la fe. Mira, fíjate que es algo que a mí me llamaba la atención porque no sabía que habías vuelto a la fe y pensaba en Job, Ajá. ¿no? O Sí. sea, pensaba y Sí. decía, es que Dios estuvo contigo porque fue capaz de manejar los corazones del secuestrador en medio de ser sociópatas. Claro. Darte la fortaleza, porque por muy estudiada, Sí. por muy terapeuta, Sí. por muy esa fortaleza, entereza, esas palabras, yo digo que no son casualidad. Ujú. Y salir de esa manera para transformarte en lo que hoy eres y poder decirle a una persona que tenga algún tipo de trauma, o sea, el trauma que te vengan a contar. ¿Sí me explico? Sí. El trauma de un accidente, el trauma de un divorcio, el trauma de una adopción, de un abandono, de un secuestro, de una muerte. Tienes una empatía totalmente diferente Sí. a cualquier terapeuta que sabe mucho, tiene mucha Sí. intención, pero no lo ha vivido. Sí. Dices algo importantísimo que ha sido un privilegio y un caos en mi vida, Sí. porque siento el compromiso de que yo ya estuve ahí y mucha gente me busca por este tipo de situaciones, y cuando yo los trato de referir porque no tengo la capacidad de ver a todos los que me buscan, me dicen, es que yo necesito estar contigo. Y cuando estamos en la sesión, es cierto, necesitas haber vivido eso para entenderlo. Sí lo entiendo. Y por otro lado, no tendría que ser así. Es como si dicen, un terapeuta que no se ha divorciado no puede Sí, ¿no? tratar un Claro. divorcio. No, el chiste es la empatía. Yo la defino no como estar enfrente del otro, sino como la capacidad de subirte a los hombros del otro y ver su vida desde donde el otro lo ve. No es escuchar. Esta cosa de escucha empática, a ver, si yo soy muy empática, te veo los ojos y te escucho. No, me salgo de mi vida, me salgo de mi realidad y me subo a tus hombros. Claro. Y entonces miro la vida como tú la estás mirando, desde tu lugar. Sí, es esta de la presencia y la retirada también, porque no puedes estar removiendo tus cosas y sabes que esta es la vida de otro. Fíjate que hoy que platicaba antes de venir con mi esposo, me dijo no sé cómo se llame en la Torá, pero el Antiguo Testamento, pues es la Torá y viene en Habacuc 3 que dice, pero yo espero con paciencia el día en que la calamidad vendrá sobre la nación que nos invade. Aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el redil no haya ovejas, ni vaca alguna de los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios de mi salvación. Y está en esto de Habacuc, dices, ¿dónde estás? Pero estás. Exactamente, ¿dónde estás? Pero estás. Y yo creo que es algo muy importante que no hay que olvidar, ¿no? Yo sí retomé la fe, eso me caló mucho, y pensé cuando estuve en Israel en esa interpretación y dije, para algo y por algo tenía que estar aquí en ese, porque fue la fecha exacta, o sea, exacta, de un verano enorme, de muchas posibilidades de ir. Fue exacto la fecha, ¿no? Y incluso mi nuera se reía mucho porque me decía, oye, cuidado con lo que decretas, porque a ti se te cumplen tus decretos. Y yo esta vez le había dicho, voy a ir a estar con mi nieto. Es más, luego llego y empiezo a dar conferencias y
voy a ir de incógnita, no le voy a contar a nadie que estoy acá, porque quiero estar 24/7. Y mira, Mira que me tocó. sí. Entonces, también hay La que boca tener... tiene poder. Exactamente, por eso digo, también tengamos cuidado con lo que decretamos, porque luego se nos hace real y no sabemos de qué forma, ¿no? ¿Cómo usar? Ahora vamos a que nos regales esta parte de tu experiencia hacia la gente. A lo mejor la gente no ha estado en una guerra, pero tiene guerras en casa o guerras internas, ¿no? O no tiene un misil. Sin embargo, tiene otro peligro. Tiene otro tipo de peligro, pero más allá los misiles son... Yo cuando platico, porque te compartía que estuve en Irak y algunos otros lugares, entonces les decía, bueno, algunos su guerra es su esposo o no tener esposo, o una enfermedad, o la economía, o cualquier otra cosa. Cómo ser resilientes, cómo poder decir, sí puedo salir. A ver, la resiliencia no es algo con lo que nacemos, y eso es una cosa que siempre quiero aclarar. No es como deshojar una margarita, me quiere, no me quiere. No, la resiliencia se construye. Y se construye no dándole carpetazo a las experiencias, sino agarrándolas como el toro por los cuernos, desmenuzándolas, viendo qué aprendí de mí, qué me falta por desarrollar. Yo no dejo que nada de lo que vivo pase, porque creo que la resiliencia se construye así. ¿Qué aprendí de mí en la guerra? ¿Qué me falta por desarrollar? Porque entonces lo que vives tiene un sentido. Así es. Entonces, para toda la gente que está viviendo sus crisis internas, cualesquiera que sean, hay que ver cuáles son nuestros recursos. Anótenlos. ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿Cuáles son mis miedos? ¿Cuáles son esos monstruos internos que no he aprendido a domar? ¿Cuáles quiero aprender a domar? ¿Cuáles no puedo y necesito ayuda? Porque si no nos damos a la tarea de revisar esto adentro de nosotros, siempre nuestras crisis van a ser más grandes que nosotros. Y yo creo que sí podemos descubrirnos en la adversidad para fortalecernos. Eso es algo que creo firmemente. Pues con eso nos quedamos y esperemos que ahora que tengas otras novedades que sé que vienen, vayas tanto al podcast como a la tele, y te agradecemos mucho que nos hayas dado estos minutos. Con muchísimo gusto estaré con ustedes siempre. Gracias. Y bueno, pues yo me despido, ya sabe usted, de la abundancia del corazón.